Hola, ¿cómo están? En esta ocasión daremos la charla de bono de reconocimiento que está inserta dentro de la educación provisional que debe impartir Fiscalía Institucional a los imponentes. Bien, partimos con el concepto de bono de reconocimiento. El bono de reconocimiento es un documento que expresa una obligación de dinero del fisco que reconoce el tiempo erogado en el régimen provisional de hipoteca por una persona que se retiró sin derecho a pensión. Este documento se emite a petición de parte una vez que la persona que se retiró de hipoteca sin derecho a pensión, la persona se afilió a una AFP, porque es una exigencia ineludible y esencial que esa persona se afilie a una AFP. O bien que ya estando afiliada con anterioridad vuelve a cotizar en el régimen de la AFP. Este documento se hace exigible por ciertas causales que son el cumplimiento, la usual es el cumplimiento de la edad de 60 años si es mujer la titular del bono o 65 años si es un varón. También se hace exigible antes de esas edades cuando la persona fallece. Y las causales que además permiten liquidar el bono son también la invalidez, ya sea invalidez total y definitiva o la invalidez parcial pero decretada o declarada por un segundo dictamen. Este bono de reconocimiento lo emite la institución previsional del régimen antiguo en que se realizó se registró la última cotización antes que la persona se retirara sin derecho a pensión. Aquí debo hacer una acotación en cuanto para estos efectos se divide entre instituciones previsionales del régimen antiguo, que son el IPS, o Instituto de Previsión Social, Capredena y DIPRECA, en contraposición a las AFP. Entonces, todas las cotizaciones que se efectúen en las instituciones del régimen antiguo pueden configurar y deben configurar un solo bono de reconocimiento y, como ya decía, lo debe emitir la institución previsional del régimen antiguo que registre la última cotización de la persona antes que se retire de este régimen y pase al de AFP. Bien, entramos en detalle en cuanto es una obligación fiscal de dinero fiscal, porque toda cotización, toda erogación previsional que se efectúa en el régimen previsional de IPRECA, o también en el de Capredena o en el IPS, ingresan al patrimonio de esa respectiva institución. Por eso se le llama régimen de reparto, por cuanto el dinero de las cotizaciones previsionales constituye una entrada ordinaria de la respectiva institución previsional y está destinada a financiar todos los beneficios previsionales y auxilios que se entregan por la respectiva institución. Por eso tampoco existe un fondo individual de cada cotizante. Se lleva a registro y se anotan los ingresos individuales porque constituyen un ingreso, una entrada ordinaria de la institución previsional, en este caso de IPRECA, y por eso se ingresa en la contabilidad y se anota el respectivo ingreso. Y el bono de reconocimiento lo que hace es reconocer como obligación fiscal, porque son dineros fiscales, aquella época en que la persona cotizó en DIPRECA, y esto se origina en que la seguridad social tiene un principio esencial, es que toda persona tiene derecho a pensión o jubilación. Por eso no se le puede desconocer a aquella época que ingresó al sistema previsional de IPRECA y, habiéndose retirado sin derecho a pensión, cotizó. Entonces, por eso se emite el bono de reconocimiento para salvaguardar los derechos de la persona en cuanto a la seguridad social. Ahora pasamos a los distintos procedimientos del bono de reconocimiento, que pueden ser la emisión, la visación y la liquidación. La emisión es la formación o conformación del documento mismo a través de diversos cálculos y
e investigación o averiguación de la época que se cotizó por la persona en DIPRECA. ¿Ya? Lo esencial del documento que se conforma es expresar un monto. Este monto, como ya decía al inicio del concepto, es una obligación de dinero fiscal que se compromete en proporción a todo el periodo que la persona cotizó mientras permaneció en el régimen de DIPRECA. Los requisitos para la emisión son haber registrado al menos 12 cotizaciones en el régimen previsional de DIPRECA en los últimos 5 años antes de retirarse de este régimen. Este requisito, siendo tan, dijéramos, tan acotado en cuanto dice 12 meses, registrar 12 meses de cotización, tiene una excepción en aquellos casos que las personas que comenzaron a cotizar en DIPRECA se retiraron con anterioridad a cumplir estos 12 meses, pero antes de retirarse hicieron la diligencia de traspasar todos sus fondos previsionales desde la AFP a DIPRECA, y con ello quedaron tanto con 0 pesos en la AFP, y además de quedar con 0 pesos quedaron desafiliados, es decir, no registran afiliación con anterioridad a su ingreso a DIPRECA, de tal forma que su línea previsional, única línea previsional, está totalmente desfinanciada. Y como ya decía, que el bono de reconocimiento responde en su origen, su génesis, al principio de seguridad social, que toda persona debe tener derecho a una pensión o a una jubilación. Este requisito sufre la excepción que quien traspasó todos sus fondos desde la AFP a DIPRECA y no registra 12 cotizaciones, igualmente puede obtener la emisión del bono de reconocimiento. El otro requisito es que se retire del régimen previsional de DIPRECA sin derecho a pensión. Pues justamente volvemos al concepto que obedece al principio de seguridad social, que toda persona tenga derecho al menos a una pensión o a una jubilación. Si se retira con derecho a pensión, no existe este derecho al bono de reconocimiento. Y finalmente es necesario el requisito de que la persona esté afiliada o se afilie al régimen previsional de AFP para que pueda emitirse el bono, porque justamente el procedimiento de emisión se inicia en una AFP. La persona que se afilia a la AFP o habiendo estado afiliada con anterioridad vuelve a cotizar en una AFP, se debe acercar a la AFP en la que está afiliada y llenar un formulario que justamente se llama formulario de emisión de bono de reconocimiento, solicitando a la AFP que inicie el procedimiento destinado a que la institución del régimen antiguo respectiva emita este bono de reconocimiento. Desde la AFP se conforma una carpeta de emisión de bono de reconocimiento y una vez llenados todos los antecedentes se envían en este caso a DIPRECA, para que acá, estudiándose los antecedentes, se proceda a la emisión del bono. La institución emisora establece la ley que es aquella en que el afiliado registró una última cotización en el régimen antiguo, que ya decía, el régimen antiguo lo conforman el IPS. Bueno, el IPS conforma todas aquellas cajas antiguas diferentes a Capredena o a DIPRECA. Y el IPS, el Capredena y DIPRECA conforman las instituciones del régimen antiguo, entre las cuales deberá emitirse el bono de reconocimiento. El siguiente procedimiento es la visación. La visación es poco usual, pero se da y consiste en la revisión del documento en cuanto a que en lo formal y en cuanto al cumplimiento de todos sus requisitos de fondo se ha efectuado en conformidad a lo que dice la ley y en conformidad a lo que efectivamente la persona cotizó en DIPRECA. Y este procedimiento, que es poco usual, pero se realiza porque en algún instante algún afiliado a AFP quiere obtener un beneficio antes del tiempo usual, que es el cumplimiento de su edad legal para jubilarse, como quisiera obtener una jubilación anticipada. Y si quiere obtener la jubilación anticipada, precisamente se requiere liquidar todo el dinero que tenga. Como el bono de reconocimiento es una obligación a futuro,
liquidable usualmente cuando cumple la edad de 60, si es mujer, o 65 años si es varón. La jubilación anticipada, valga la redundancia, es antes de ese cumplimiento de edad, por lo que en tales casos se necesita acopiar la mayor cantidad de dinero en la cuenta individual en la AFP y se somete a la avisación para poder enajenar el bono de reconocimiento, cederlo a terceros. Para que se pueda ceder a terceros es necesario que exista este procedimiento de la avisación que realiza, en este caso Dipreca emitió el bono, lo realiza la institución emisora del bono para dar fe que el documento es posible de negociar porque cumple con todos los requisitos legales y tiene el respaldo de las cotizaciones efectuadas, es decir, los fundamentos de hecho también son válidos. El tercer procedimiento es la liquidación. Este procedimiento está destinado a lograr que aquella obligación en dinero expresada en el documento, que es a futuro, que es además una obligación del fisco, se convierta en dinero efectivo que sea de propiedad del imponente o ex imponente en el régimen antiguo y ahora imponente y afiliado en el régimen de AFP. Usualmente la liquidación se efectúa cuando, ya he dicho varias veces, cuando la persona cumple 60 años de edad si es mujer o 65 años de edad si es varón. Esa es la regla general, que sufre excepciones que son por fallecimiento, cuando fallece con anterioridad a esta edad legal de 60 o 65 años, también se hace exigible y liquidable el bono de reconocimiento. Y las otras dos causales son la invalidez. Una invalidez es la total y definitiva, que la persona se declara que más de 3/4 partes de su capacidad le impiden seguir trabajando. Y el otro tipo de invalidez es la parcial, pero cuando se declara por segunda vez un dictamen que declara su invalidez parcial. En tales casos se torna exigible el bono de reconocimiento y ese compromiso futuro de dinero fiscal se torna en dinero efectivo de propiedad de la persona, del particular. Y este procedimiento también de liquidación se realiza por la institución que mantiene en su poder el bono de reconocimiento. Como ya decía al inicio, el bono de reconocimiento que se emite usualmente acá en Dipreca es en papel. Ese documento en papel original permanece en manos de la AFP respectiva y llegada el cumplimiento de estas causales que recién señalaba, ya sea cumplimiento de edad, fallecimiento o invalidez, la AFP debe encargarse como obligación legal de enviar ese documento a Dipreca para que en Dipreca se proceda a liquidarlo y se proceda a determinar su valor, dinero efectivo, y enviar el dinero, remitirlo a la AFP respectiva, salvo, como ya decía, cuando se ha cedido este bono de reconocimiento, en cuyo caso el cesionario es quien presenta a Dipreca a liquidación del documento y es al cesionario, yo pago con anterioridad, con mucha anterioridad pago el valor del documento al titular del bono y la ganancia es para quien es el cesionario. Las causales de liquidación, como ya decía, son las de vejez, la edad legal para jubilarse, 60 años si mujer, 65 años si varón, fallecimiento, que es un hecho que ocurre y usualmente ocurre, no usualmente, cuando ocurre con anterioridad a la fecha de jubilación, permite liquidar el bono de reconocimiento. Y finalmente las otras causales que permiten la liquidación son la declaración de invalidez, ya sea la total y definitiva, o la invalidez parcial, pero en un segundo dictamen que declara incapacitada a la persona. Para calcular el bono de reconocimiento existe en la ley, el artículo 4 de la ley 18.458, que declara quiénes están adscritos al régimen previsional, ya sea o de Capredena o de Dipreca,
existe, me permiten, lo voy a leer, porque es algo que es reglamentario, que lo demás es válido y se señala allí que se calcula el 80% del total de las 12 últimas remuneraciones. Ese resultado se multiplica por un cociente que resulta dividir por 35 el número de años, fracción de años. El resultado luego de esa tercera operación se multiplica por 10,35 si es varón o 11,36 si es mujer. Y esa cantidad se reajusta de acuerdo a la variación del IPC entre el día del mes anterior en que se haga efectivo el retiro y el mes anterior al que el afiliado se incorpora al régimen de AFP. Este último requisito ha generado fluctuaciones en el criterio de la Contraloría respecto a la emisión del bono, porque aparece solo una fórmula que no considera, no comprende a aquellos que se han afiliado con anterioridad a una AFP antes de ingresar al régimen de IPRECA. Entonces, como existía solo una fórmula, la Contraloría hasta el año 2012 permitía emitir bonos de reconocimiento que generaban una cantidad monstruosa de dinero, porque el periodo de reajuste que aquí aparece se reajustaba desde la fecha de afiliación que era anterior al ingreso a IPRECA hasta su salida de IPRECA, y eso generaba un periodo en que no se habían recibido de IPRECA cotizaciones y se le aplicaba este reajuste. Entonces eso ya generaba un bono de reconocimiento de muy alto valor. ¿Por qué? Porque el dato estaba falseado. Y después del año 2012 la Superintendencia de Pensiones le hizo ver este problema y ya no se emitieron bonos de reconocimiento a personas que tenían afiliación con anterioridad a su ingreso al régimen de IPRECA. Situación que ahora recién en febrero del 2020 se salvó porque dos colegas, que son la abogada Marcela Donoso y la colega Ivonne Correa, hicieron ver a la Contraloría, pero con respecto a la liquidación, que la fórmula, aunque fuera única en la ley, debía considerar también situaciones diversas. Y eso hizo que la Contraloría, acogiendo el criterio de estas dos destacadas colegas, variara la sola fórmula que existía e incluyera una nueva en que el reajuste se produce desde la fecha del retiro hasta la fecha en que se vuelven a cotizar para aquellos que tenían afiliación anterior en AFP antes de ingresar a IPRECA. Entonces ya no se falsea el resultado. Sigamos con la fórmula. Y en la liquidación encontramos que aparenta ser sencillo, que se aplica el reajuste también desde la fecha de retiro hasta la fecha de incorporación y los intereses del mismo periodo. La verdad que si vieran los documentos que realizan la Oficina de Bonos de Reconocimiento, verían que lo que aparenta ser sencillo es muy complicado, pero bueno, el tema es que se puede estudiar. Aquí me gustaría detenerme en la liquidación, que también volvemos al punto, que era uno de los fundamentos para que la Contraloría hubiera variado su criterio, pues en el año 2012 cesó en permitir la emisión de bonos de reconocimiento para aquellas personas que, habiéndose retirado de IPRECA sin tener derecho a pensión y se habían afiliado a una AFP, no se les emitiera el bono porque esa afiliación era anterior a su retiro de IPRECA, porque en la liquidación no había más que una sola fórmula, y esa fórmula era una sola consideración, era que existía un orden perfecto. La afiliación a la AFP se había producido con posterioridad al retiro de la persona desde IPRECA. Entonces, como existía una sola fórmula, esa misma fórmula se le aplicaba a un caso no descrito ahí, que era quien registraba afiliación con anterioridad a su ingreso a IPRECA, generaba que en la liquidación también se aplicaran reajustes por el periodo en que la persona se había afiliado a la AFP, que era anterior a su ingreso a IPRECA, y su posterior retiro de IPRECA. Entonces,
aumentaba en una forma, para ponerlo en números, si un bono de reconocimiento debía salir con la cantidad de 75 millones, por el falseo de datos salía por 250 millones de pesos. Entonces eso generó que entre el año 2012 hasta el año 2020, febrero de 2020, la Contraloría impidió que se emitieran bonos de reconocimiento para aquellas personas que registraban afiliación en AFP anterior a su ingreso y retiro del régimen de IPRECA. Igual cosa ocurría también como fundamento para no emitir estos bonos, el que la aplicación del interés también se producía considerando que existía una sola fórmula en el criterio que existió hasta el año 2012 y hasta el 2020, que existía solo una fórmula, pero como ya dije, dos destacadas colegas de Fiscalía Institucional, que son Marcela Donoso y doña Ivonne Correa, le hicieron presente a la Contraloría, obviamente como criterio de DIPRECA, le hicieron presente a la Contraloría que si bien aparecía una sola fórmula, esa fórmula no consideraba las mismas hipótesis, otras distintas hipótesis legales. Y Contraloría, reconociendo este brillante criterio de las destacadas colegas, varió su criterio y desde febrero del 2012 permite emitir bonos de reconocimiento a aquellas personas que registran afiliación anterior a la AFP con fecha anterior a su ingreso y retiro de IPRECA. ¿Por qué? Porque acogió que existen otras fórmulas que las que aparecen en la ley, y estas otras fórmulas deben recoger que ya sea los reajustes o los intereses, tanto en la emisión como en la liquidación, deben calcularse desde la fecha del retiro a la fecha de nuevas cotizaciones. En el caso de alguien que ya estaba afiliado en la AFP antes de ingresar a IPRECA, deben calcularse hasta la fecha de nuevas cotizaciones. Entonces así se salva aquí el falseo o aumento de valor de los bonos de reconocimiento que generaba compromisos financieros para el fisco que eran de una cuantía muy alta, no correspondiendo. Entonces actualmente eso se ha solucionado. Finalmente, quizás ya lo he dicho a través de todas las consideraciones expuestas en relación a los otros temas del bono de reconocimiento, que en este tema finalmente la Contraloría varió su criterio y acogió ahora en 2020 tanto la opinión jurídica que permite generarle bono de reconocimiento a todas las personas, hayan o no tenido afiliación previa en el sistema de AFP antes de ingresar o retirarse de IPRECA, que también generaba perjuicios a las personas, porque quedaba con una laguna previsional importante. Bueno, era variable, algunos tenían 3 meses de cotización, otros tenían varios años, algunos tenían incluso 19 años y 11 meses y se habían retirado sin derecho a pensión porque los habían pasado a retiro. Y ese sí que era un daño previsional importante, y ahora pueden contar con esos fondos gracias, como ya decía en el transcurso de la charla, de las dos destacadas colegas, Marcela Donoso e Ivonne Correa. Y además, en un último dictamen, todos datos que ustedes van a tener aquí en el PPT que podrán examinar con mayor acuciedad. En cuanto destaco a estas dos colegas porque también tuvieron una lúcida participación en evitarle perjuicios a IPRECA en cuanto se producían peticiones de liquidación de bonos de reconocimiento más allá de los 5 años de prescripción, por diversas circunstancias. El tema en cuestión es que la Contraloría acogió el criterio de IPRECA y ya IPRECA solo está obligado a liquidar y pagar los bonos de reconocimiento hasta la fecha de su exigibilidad, cuando se solicita su liquidación con posterioridad a los 5 años transcurridos desde esa fecha de exigibilidad. Esa sería la charla, espero que haya servido y sirva de utilidad. El PPT contiene mayor extensión en cuanto a normativa, detalles, solo quería dar una exposición breve y que sirviera como de esqueleto, de estructura para que ustedes pudieran entender este tema. Gracias.